Con la clase a distancia de la asignatura de biología y vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado las 2 semanas que trabajamos también a distancia, pero en esta ocasión voy a hacer un video muy pequeño para explicarles algunas definiciones que ya vieron y mostrarles algunas de las actividades que ustedes realizaron. Sabemos que estamos en el trimestre número 3 y el tema es salud sexual y métodos anticonceptivos. El aprendizaje esperado lo voy a leer de manera rápida. Dice, argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. Y aquí resalté beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y una sexualidad responsable. Entonces ahorita vamos a ver qué implica el término de sexualidad, cuáles son los temas que se tienen que ver al hablar de sexualidad y sobre todo qué es sexualidad responsable. Muy bien. Entonces primero en la anterior actividad ustedes teníamos 4 definiciones, lo que era sexo, lo que era género, sexualidad. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Primero tenemos sexo. La definición de sexo va a ser la siguiente. Va a ser el conjunto de características orgánicas, es decir, órganos sexuales, que distinguen a machos de hembras de una especie. En el caso de nuestra especie, la especie humana, vamos a tener el sexo femenino y sexo masculino. Entonces, el sexo femenino va a estar caracterizado por órganos sexuales femeninos, como ovario, vagina, y en el caso del sexo masculino va a estar caracterizado por aquellos que tienen testículos, tienen pene, que se le conoce como las características sexuales primarias. Hay casos especiales donde hay algo que se define como intersexual. Es cuando una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no corresponde ni a femenino ni a masculino, que comparte. Puede tener características sexuales tanto masculinas como femeninas. Luego tenemos lo que es género, que estos son atributos dados meramente por la sociedad, son atributos socioculturales que una sociedad o cultura impone. Es importante que el rol de género en una cultura, en un país, es muy diferente de un lugar a otro. Y esto se va a referir a los comportamientos o actitudes o roles que se supone deben guardar una persona del sexo femenino y del sexo masculino. Es decir, la sociedad impone cómo debe comportarse por ser mujer y cómo por ser hombre. Y la orientación sexual se va a referir a la dirección que sigue el deseo de una persona, es decir, quién le gusta a una persona del sexo femenino o del masculino. Tenemos 2 tipos principales de orientación sexual, que es el heterosexual y el homosexual. El heterosexual es aquel que le gusta a alguien de un sexo diferente, es decir, a una mujer un hombre y a un hombre una mujer. Y el homosexual es aquel que le atrae a alguien de su mismo sexo. Es decir, a un hombre le atrae un hombre y a una mujer le atrae una mujer. Que esto muchas veces va a estar condicionado por factores anatómicos o hormonales, porque hay personas que a pesar de que son del sexo femenino o del sexo masculino, producen en mayor medida hormonas sexuales. Por ejemplo, una mujer pudiera producir mayor, a pesar de que sus órganos son órganos reproductivos femeninos, producen mayor cantidad de hormonas sexuales masculinas y esto pudiera condicionar su identidad de género y también su orientación sexual. Sí, la identidad de género se refiere, yo soy sexo femenino y me siento de sexo femenino, o soy de sexo femenino y me siento de sexo masculino. Que esto puede estar condicionado por factores anatómicos y hormonales. Una actividad que les pedí es que hicieran un cartel de lo que es la equidad de género.
que investigaron un poquito a lo que es equidad de género y la equidad de género aquí en nuestro país. Elegí estos dos, uno del grupo B y uno del grupo A, para que los vieran. En este caso dice, si somos iguales, la sociedad estará en equilibrio. En el caso de la equidad de género, al hablar de equidad es hablar de imparcialidad. La equidad de género lo que va a fomentar es una vida sin violencia ni discriminación por ser hombre o por ser mujer o por tener una identidad de género diferente o una orientación sexual diferente. Es que todos, absolutamente todos, vamos a ser iguales ante sociedad y pues también ante la ley. Y luego vamos a hablar de lo que es la sexualidad humana. Al hablar del término sexualidad, nos vamos a referir a que esta sexualidad va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Hablar de sexualidad es hablar de cómo elegimos expresarnos como hombres o como mujeres. También es hablar de los valores y las creencias y actitudes que a veces son tabús o creencias erróneas que se tienen como sociedad. Es hablar de los cambios que pasan en nuestro cuerpo, sobre todo ahorita ustedes están cursando en la etapa de la adolescencia, hay cambios hormonales, hay cambios psicológicos que están originando cambios en la anatomía, en la forma de su cuerpo. Entonces, hablar de sexualidad es también qué pasa con nuestros órganos sexuales, por qué se viene la primera menstruación, qué es lo que la origina, hablar de relaciones sexuales y de intimidad. Y muchas veces estos temas pues los vemos con morbo o los vemos como tabú o a veces por miedo no preguntamos o no nos orientamos de una manera adecuada. Entonces, la sexualidad humana es algo totalmente natural en los seres humanos y lo debemos de ver de esa forma, como algo natural. Y quitarnos los miedos y los tabús en lo que es la sexualidad. Es importante al hablar de sexualidad responsable y segura. Por eso en México hay un día que se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre, y se tiene como objetivo brindar información a todos los grupos de edades para hablar de salud sexual. Recordemos que al momento que una persona decide tener relaciones sexuales, pues no solamente hay que pensar en un posible embarazo, sino también se ve implicada su salud general, porque si no tenemos una sexualidad responsable y segura, una persona tiene el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y esto va a alterar su estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, por eso es importante hablar de una sexualidad responsable y segura. Por eso yo les había dejado que hicieran un mapa mental de cuáles eran las ventajas de que una persona o un adolescente tuviera una sexualidad responsable o una sexualidad informada. Y aquí yo hice uno de manera general para volver a enfatizar en esa parte de las ventajas de tener una sexualidad responsable o una sexualidad informada. La primera es no tener prejuicios de mi sexualidad o la de otra persona. Es decir, ya sabemos que todo esto puede estar condicionado por factores anatómicos, entonces no hay que juzgar a una persona porque tiene una orientación sexual diferente a la mía y no marcar o no señalar a esas personas ni tener prejuicios sobre mi propia sexualidad. La segunda ventaja que tiene el tener una sexualidad informada va a ser prevenir un embarazo no planeado o un embarazo a temprana edad, un embarazo en la adolescencia. ¿Por qué es importante esto? Porque ni tanto la mujer ni tanto el hombre a esta edad van a estar preparados física porque sus órganos sexuales apenas están madurando y esto va a ocasionar que la mujer tenga mayores riesgos. Se dice que por datos de la Organización Mundial de la Salud, todos los días 20,000 jóvenes menores de 18 años dan a luz en países en vías de desarrollo, que está incluido México, y también es que hay más complicaciones en el embarazo y en el parto de una mujer joven, una mujer adolescente a una mujer que ya está en una edad más madura sexualmente. Y aumenta el riesgo de abortos y partos prematuros, es decir, antes de tiempo. Aparte, también es posible que una mujer
que se embarace durante la pubertad, como todavía no termina sus estudios, es posible que no termine la escuela y se desvanezcan sus perspectivas de trabajo, porque a lo mejor le va a ser más difícil encontrar trabajo y no va a culminar con sus estudios. Entonces, otra ventaja que yo puse es que de acuerdo con mi plan de vida, yo lo puedo continuar. Es decir, nosotros al hablar de plan de vida podemos poner algún sueño, alguna meta que deseemos tener a corto o a largo plazo. Entonces puedo yo tener en mi plan de vida terminar una licenciatura o continuar con un oficio, poner un negocio, hasta puede ser viajar. Entonces pudiera ser que no tener una sexualidad responsable por un embarazo o por una infección de transmisión sexual me impida cumplir este plan de vida. En este plan de vida también puede ser lo que es elegir el tiempo adecuado, sobre todo la madurez física y mental, para concebir o tener un bebé. O si yo no deseo concebir, pues también, si ese es mi plan de vida, también el tener una sexualidad informada me va a ayudar a lograrlo. La otra que puse es que también nos va a ayudar a elegir el método anticonceptivo más adecuado, acorde a la edad y a las necesidades que cada una de las mujeres y de los hombres tenga. Y la última, yo creo que es una de las más importantes, es que me va a ayudar a prevenir una infección de transmisión sexual y con esto conservar mi estado de salud. Porque muchas de las infecciones de transmisión sexual como el VIH o el papiloma humano van a condicionar mi estado de salud, que los vamos a ir viendo más detalladamente. Por eso es importante conocer los métodos anticonceptivos y sobre todo conocer cuáles son los riesgos de no tener una sexualidad informada o una relación sexual con un método anticonceptivo adecuado. Porque de esta forma vamos a poder prevenir una infección de transmisión sexual, un embarazo y lograr con nuestro plan de vida. Entonces, les voy a pasar la actividad mediante WhatsApp. Cualquier duda que tengan, estamos en contacto. La actividad va a estar relacionada con lo que es el embarazo a temprana edad. Cualquier duda, estamos en el grupo para aclararla.